Para nosotros, desde el Centro de Emprendimiento Kirchner de la Universidad Francisco Marroquín, es un gusto poder estar aquí con ustedes un año más, por 10º año consecutivo, presentándoles los resultados de este estudio que hacemos con tanta dedicación. Sé que tengo muy poco tiempo para poder introducir esto, pero es muy importante decir que por qué este estudio es tan importante para la universidad. Bueno, como ustedes saben, la universidad fue fundada por un grupo de emprendedores, soñadores, emprendedores en las ideas. Y en realidad un grupo de amigos que preocupados por el nivel de pobreza y el nivel de desarrollo que veían en el país, se hicieron la pregunta de cómo podemos hacer un impacto importante para Guatemala. Y fue así como surgió la universidad, como realmente un emprendimiento. Así que nos gusta decir esto porque para nosotros el emprendimiento no es una moda, siempre ha estado ahí. Y la misión, que es enseñar los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables, cobra vida por la acción de un individuo. Y para nosotros, un individuo que se mueve hacia la acción es precisamente un emprendedor. Así que bienvenidos esta tarde para poder ver los resultados del estudio de este año. Primero, déjennos presentarles lo que es el Centro de Emprendimiento Kirchner. El Centro de Emprendimiento fue formado hace 11 años y la verdad es que uno de sus grandes desafíos era cómo podemos comprender a mayor profundidad lo que es el emprendimiento en Guatemala. En la siguiente slide podemos observar la misión del centro y el centro busca cultivar el conocimiento y promover el ejercicio del emprendimiento por medio de la educación, la investigación y la conexión entre las personas pues de la comunidad, del país en donde nos encontramos. Así que justamente en ese tema les muestro a continuación algunos de los proyectos que tenemos. En el tema de educación tenemos este programa alrededor de un libro que se llama Aprende y Emprende. Estamos 3 autores involucrados en este libro, pero lo que busca es llevar el mensaje de emprendimiento y de principios de libertad a estudiantes de secundaria, el cual ya han logrado acceder a más o menos 4,000 estudiantes, con un programa para ayudar a los profesores a enseñarlo. Luego tenemos actividades de conferencias para emprendedores que se llaman Talk Shows, que están abiertas principalmente para estudiantes de la universidad. Y luego se hicieron 2 esfuerzos grandes. Uno, pues estos cursos de emprendimiento para facultades y escuelas y la especialidad de emprendimiento o la carrera que voy a presumir, justo la semana pasada nos contaron que ganamos un premio dentro de 101 universidades en el mundo, reconocidas por la forma en que se está enseñando emprendimiento de manera innovadora. En la siguiente slide vemos justamente los esfuerzos que hacemos alrededor de investigación y en realidad hay 2 esfuerzos principales, las biografías empresariales, así que los invitamos que si ustedes conocen algunos emprendedores que tengan buenas biografías, nos encanta documentarlas y hacerlas accesibles porque una de las cosas que vemos es que se necesitan ejemplos locales de grandes emprendedores y empresarios y sabemos que existen grandes emprendedores y empresarios en Guatemala, solo muchas veces sus historias no se conocen. Entonces queremos darlas a conocer. Y segundo, y no por eso menos importante, sino al revés, el estudio del Monitor Global de Emprendimiento, que es el estudio que presentamos el día de hoy y que hemos presentado 10 reportes consecutivos adicional a otras papers de investigación que pueden encontrar en la página en donde abordamos problemas o temas específicos como temas de infraestructura en Guatemala, temas de emprendimiento femenino, temas de inseguridad, etcétera, etcétera. Y en la siguiente slide observamos lo que llamamos conexión y prácticamente yo resumiría en 2 tipos o 3 de iniciativas. La primera es competencias. Nos hemos vuelto como un hub de competencias sobre emprendimiento e innovación en Guatemala de diferente tipo. Ahí pueden observar varios nombres de estas competencias. Probablemente la más importante que hemos hecho en los últimos años es un grant que hemos ganado de City Foundation por 4 años consecutivos para organizar el premio City para Guatemala y algunas otras de diferentes escalas y tamaños. Luego también todo lo que tiene que ver con conexiones específicamente, generación de network. Ahí tenemos First Tuesday, que ya tiene un número muy grande de ediciones que nos permite pues tener una conexión con más o menos 4,000 emprendedores del país que asisten o han asistido a lo largo de estos años y nos ha permitido formar una biblioteca de historias de emprendimiento a la luz de los invitados a First Tuesday. Y luego iniciativas como el Global Entrepreneurship Week, que es esta semana en donde hay actividades por varias distintas instituciones que están tratando de promover pues el pensamiento emprendedor
que es el primer paso para avanzar hacia hacer cambios. Y menciono muy rápidamente Scale Up Shela, que es una iniciativa donde la universidad está pues directamente aportando como puente entre Babson College y una importante cantidad de empresarios en Guatemala que está apoyando el tema del emprendimiento y sobre todo del escalar, porque este se enfoca más en escalar el tamaño de las empresas en Quetzaltenango, teniendo resultados extraordinarios los primeros 2 años que se hizo. Así que, bueno, habiendo dicho esto, quiero justamente recordarles que esta semana vamos a estar en estas actividades de emprendimiento, así que con mucho gusto al final les vamos a poner este link que está acá, pero lo vamos a poner también en el chat para que ustedes también conozcan sobre estas actividades que están sucediendo, que son muy interesantes alrededor de estos temas de emprendimiento en Guatemala. Muchísimas gracias por acompañarnos y entonces el día de hoy vamos a proceder a hablar este tema y nos gustó mucho este título de "Son los desafíos, nuevas oportunidades para emprender". Y la verdad es que mientras vemos los resultados del estudio del Monitor Global de Emprendimiento, pensemos específicamente en esos desafíos que los emprendedores observan y cómo con los lentes de un emprendedor lo que muchas veces estas personas miran son oportunidades. Nosotros somos grandes admiradores de los empresarios, grandes admiradores de los emprendedores, porque al final son los que hacen patria y son las personas que están cambiando este país y que gracias a su esfuerzo enfocado de todas escalas, pequeños, medianos y grandes, literalmente logran superar todos estos desafíos y convertirlos en grandes oportunidades. Y para muestra un botón, un año muy desafiante como el 2020 con este COVID-19 que ha retado la capacidad de crear y de innovar más que nunca. Así que nos vamos entonces en este momento a la presentación específicamente del estudio. La agenda de esta tarde, 20 minutos de la presentación del Monitor Global de Emprendimiento, que es mucho más rico que 20 minutos, pero los invitamos a ir luego a la página y ver pues toda esta información que además la universidad es accesible a cualquiera que quiera continuar haciendo estudios sobre esto. Es un estudio muy caro y van a ver en un momento por qué, por la forma en que se levanta, pero toda esa base de datos está abierta para que las instituciones que quieran las puedan utilizar. Y luego nos vamos a mover a 3 presentaciones de 10 minutos sobre 3 temas que observamos como muy relevantes el día de hoy para convertir esos desafíos en oportunidades. Algunos temas del entorno y políticas públicas, algunos temas sobre modelos de negocio e innovación y el tema de tecnología y cómo eso se vuelve un generador de valor agregado. Así que muchas gracias de nuevo por acompañarnos y la vamos a hacer a dueto. Mi persona, pues no me presenté, soy Mónica de Celaya, soy decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín y directora del proyecto GEM para Guatemala. Y me acompaña David Casasola, que es justamente la persona o el investigador que se encarga de darle vida a toda esta data y hacer el análisis con los datos que recobramos del GEM, que tiene muchos años de hacer esto con nosotros. Bueno, lo primero solo decirles por qué el GEM. La verdad es que cuando empezamos el Centro de Emprendimiento dijimos vamos a buscar el estudio más importante a nivel mundial sobre emprendimiento y encontramos este que había sido generado por Babson desde hace ya muchos años. Entonces es el estudio más importante a nivel mundial sobre actividad emprendedora y se dedica a describir al emprendedor, sus actitudes, sus características personales, las características del negocio y lo que más nos gusta, los desafíos que encuentra en el entorno, porque lo que buscamos justamente es ver cómo reducimos el impacto de esos desafíos. David. Como decía Mónica, hay 2 grandes instrumentos. El primero es una encuesta que tiene una representatividad a nivel nacional, que lo que busca es seleccionar al azar adultos entre 18 y 64 años de edad y tiene una serie de patrones de búsqueda para garantizar representatividad estadística. Levantamos alrededor de 3,000 observaciones en los 22 departamentos de Guatemala y este es nuestro principal instrumento para poder identificar quiénes son aquellas personas que generan ingresos a través de tener un negocio y conocer un poco más acerca de los negocios y de las personas. Por otro lado, tenemos también un instrumento donde muchos de los que nos acompañan amablemente nos han apoyado, que es un instrumento cualitativo, a través del cual se califican las condiciones para emprender en Guatemala a través de las percepciones de personas catalogadas como expertas en 9 áreas específicas que afectan el entorno para hacer negocios en Guatemala. Entonces,
A continuación vamos a empezar a ver los resultados y la materia prima pues proviene de estas fuentes de información que son estadísticamente representativas en el caso de la PS y del NES, la encuesta nacional de expertos, pues nos permite medir un poco las perspectivas y las opiniones de los expertos. Primero que nada, pues mostrarles el modelo que se sigue dentro del GEM. Este es un modelo que utiliza para medir la actividad emprendedora, arrancando por emprendedores potenciales, quiere decir gente que está viendo ideas de negocio en este momento. Luego el cuadro en el que se enfoca el estudio, que es el cuadro celeste, que son emprendimientos tempranos. Y aquí dice, bueno, cualquier negocio que el emprendedor ya empezó a invertir dinero o tiempo, se convierte en lo que llaman un negocio naciente. Y luego, cuando abrió sus puertas y vende el primer dólar, se convierte en el negocio nuevo. Estos dos juntos es a lo que se le llama la TEA o la tasa de emprendimiento temprano. ¿Por qué están tan interesados en esto? Porque han visto en muchos países que si se enfoca para reducir el nivel de desafíos que enfrentan los emprendedores en ese momento, esto los puede ayudar a avanzar a hacer negocios establecidos, que es realmente los negocios que generan desarrollo, empleo, atraen inversión, generación de riqueza. Esos negocios establecidos son aquellos que surgieron siendo negocios nuevos, pero ya han durado más de 3.5 años. Y por supuesto, siempre existen los negocios descontinuados a lo largo de todo el camino. Entonces, cuando nosotros dividimos la cantidad de personas que se encuentran en esas etapas de emprendimiento dentro del total de entrevistados, construimos las tasas de emprendimiento que son las que vamos a estar analizando en estos minutos que tenemos. Lo que queremos llamar su atención al haberle agregado numeritos es que ustedes puedan ver que esta fase, este proceso emprendedor, tiene una gran cantidad o una gran porción de la población en las etapas más iniciales, pero a medida que avanzamos a etapas más establecidas, esa presencia va cayendo. Más adelante vamos a ver, sin embargo, que conforme ha avanzado el tiempo en Guatemala, estos negocios que han funcionado por más de 3.5 años, conforme avanza el tiempo, ha ido aumentando la presencia de personas que logran tener un negocio que sobreviva más de 3.5 años. Entonces, para poder apoyarles en lo que vamos a ver a continuación, en ocasiones cuando hablemos de emprendimiento, nos vamos a referir tanto a negocios establecidos que han operado por más de 3.5 años y negocios en fases tempranas que han operado por menos de 3.5 años o todavía no han generado ningún ingreso para el dueño. Y en ocasiones los separamos. Hablamos de emprendimientos establecidos y por otro lado emprendimientos en fases tempranas. Esto pues esperamos que les ayude a poder comprender los resultados que vamos a ver a continuación. En los resultados a nivel internacional, resaltar algunas cosas. Por ejemplo, llama la atención dos números en esta tabla cuando nos comparamos con países a nivel latinoamericano y también aquellos que tienen ingresos bajos, medios y altos. Quisiera que observen la cantidad de emprendimiento potencial. La verdad es que esto, algunos amigos, profesores, visitantes de George Mason que visitan mucho la universidad, esto era uno de los datos que les llamaba más la atención, específicamente Virgil Stork, que es director del Mercatus Center en Washington, y además ellos hacen mucha investigación en emprendimiento y decían, qué interesante que tanta gente esté viendo oportunidades de negocios. Bueno, eso no le da de comer a nadie, ¿verdad? Así que no nos ayuda mucho, pero al menos nos hace pensar que tienen este chip encendido. Ahora, el otro dato interesante que quiero resaltar es el 14.8, que se encuentra justamente en esta parte de emprendedores establecidos. Y los emprendedores establecidos han venido subiendo a lo largo del camino. Quiere decir que lo que originalmente veíamos como algo que parecía que era casual o temporal, se ha convertido en algo que vino para quedarse. Y entonces muchos emprendedores que arrancaban aparentemente de manera temporal, hoy son 14.8% de la población en Guatemala que ya tienen más de 3.5 años de estar operando. Como comentaba Mónica, a lo largo del tiempo, esa línea en color verde que ustedes pueden apreciar nos empieza a mostrar cómo a lo largo del tiempo ha ido ganando más importancia en negocios que han sobrevivido 3.5 años. Por lo tanto, lo que veíamos antes, que era el emprendimiento como una ocupación para mientras, en lo que sale una oportunidad formal de empleo, en los tiempos que nos encontramos, donde al final no se cumplió la promesa del empleo generado, el emprendimiento terminó siendo esa apuesta para que muchas familias hoy
puedan confiar en la generación de ingresos para poder atender las necesidades. El otro tema que nos gusta resaltar es que Guatemala ya tiene desde el año 2014 de ser en la posición número 1 en el mundo sobre ver el emprendimiento como una buena opción de carrera. Cuando nosotros empezamos a hacer el estudio, si se fijan, estábamos en la posición 18, 20, ¿verdad? Y eso quiere decir que ha incrementado el respeto por la actividad de ser emprendedor o de ser empresario. Obviamente, respondido no por la sociedad, porque en esa no estamos en primer lugar, sino por el mismo emprendedor, la persona que está en ese camino, que se esfuerza de manera personal por salir adelante como emprendedor, lo ve como una buena opción de carrera, como algo que le merece pues respeto y orgullo. Y creo que esto es algo que es interesante de resaltar. Podría darnos una luz de una oportunidad que tenemos de seguir empujando ese respeto y admiración por la actividad emprendedora y empresarial del país. Ahora vamos a avanzar, vamos a enfocarnos en los resultados propiamente de Guatemala y vamos a tomar un tiempo para hablar acerca de algunas características de los emprendedores. La primera que quiero resaltar es el tema educativo. Acá, cada nivel educativo funciona como el 100% y dentro de ese 100% vemos qué porción de las personas con ese nivel educativo son emprendedores o no son emprendedores. Podemos ver que todos los niveles educativos tienen una presencia alrededor del 35% de emprendedores. Sin embargo, algo que nos ha parecido muy curioso es para aquellas personas que han completado la universidad, existe una alta participación comparada con lo que era en los otros niveles educativos de personas graduadas de universidad que ahora generan ingresos a través de emprender un negocio. Y eso tiene dos razones. Primero, cambio de paradigmas. Ya las personas no se capacitan para trabajar para alguien más, sino al final estudian para poder ellos ser sus propios jefes. Y segundo, en determinadas profesiones el mercado laboral se satura a tal punto que ya ni siquiera personas con un título universitario son capaces de ubicarse en la manera que ellos desean. Sea la manera en lo que lo queramos ver, podemos apreciar que existe un patrón muy interesante en niveles elevados de educación y la decisión de empleo. Y que además esto lo hemos visto cambiar a lo largo de estos 10 años que hemos estado haciendo. No estaba así cuando empezamos, ¿verdad? Quiere decir que es un tema que ha venido cobrando importancia. El otro tema es justamente de la misma manera. Del 100% de las personas que aportan la mayoría de ingresos para el hogar, 53% son emprendedores. Otra vez el mensaje de que el peso del emprendimiento dentro de los hogares guatemaltecos va cobrando una importancia interesante. Y otro aspecto muy interesante que hemos podido identificar en estos últimos años es que una variable muy poderosa para pronosticar si alguien es emprendedor es que sus padres hayan tenido un negocio. Cuando nosotros vemos el total de personas cuyos padres han tenido un negocio, el 48.7% de ellos son hoy emprendedores. Mientras aquellos que no han tenido padres emprendedores, únicamente el 32.9% eh, tienen hoy un negocio. Es decir, el tener un padre emprendedor hace 1.4 veces más probable que yo sea un emprendedor. Y eso es algo pues que es bastante curioso y bastante interesante cuando pensamos en las familias y en el impacto que tiene el emprendimiento en la forma de ver el mundo y la forma de tomar decisiones. Queremos hablar rápidamente de las características de los negocios. Primera característica que vemos es el capital con el que la mayoría de ellos invierten. Recordemos que aquí estamos recogiendo la muestra de todo el país y nos dice que un porcentaje muy alto de los negocios prácticamente empieza con menos de 10,000 quetzales. O sea, más o menos 6 de cada 10 están por debajo de 10,000 quetzales. Esto obviamente nos revela el tamaño, la dimensión y la complejidad de estos emprendimientos de los que podemos observar predominan en el país. También algo muy importante es que los emprendimientos en su mayoría son financiados en el 100% por el capital propio de la persona que arranca el negocio. Es decir, todavía no se ha logrado desarrollar un esquema, un espacio donde los productos financieros sean lo suficientemente flexibles para darles otras alternativas a las personas que ponen un negocio, por lo que al final en Guatemala la gran mayoría termina financiando el 100% de sus operaciones.
Y el siguiente tema, que es el tema de formalidad e informalidad, que es un tema muy interesante. De hecho, nosotros siempre queremos resaltar, fíjense bien, en las etapas de emprendimiento temprano, 65% son informales. En las etapas de establecidos, quiere decir aquellos que ya llevan más de 3.5 años, 52% ya son formales. Y esto es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo en el estudio y que de hecho cuando les preguntamos los principales desafíos, uno de los tres desafíos que nos responden es que es sumamente complejo, caro y difícil de entender cómo funciona la formalidad o cómo me vuelvo formal. Y yo creo que ahí hay una de las grandes invitaciones de cómo podríamos hacer este tema más fácil en Guatemala, porque sabemos que mientras sea informal, los emprendimientos van a ser de pequeña escala y de pequeño impacto, versus emprendimientos formales que no tienen techo y que pueden después ser exportadores, o sea, muchas de las cosas que sabemos que están asociadas con el funcionamiento en la formalidad. Y las razones por las que las personas dicen no formalizarse va en dos vías. Primero, tiene que ver con el costo inmediato y la ausencia de beneficios inmediatos por parte de quienes toman esa decisión. Segundo, es un efecto de red. Yo no me voy a formalizar si mi vecino no se formaliza, porque al final eso sería disparar. Y tercero, la complejidad y el costo asociado con conocer las reglas y poder familiarizarse. Justo es el tema de contrabando, por ejemplo, cómo ellos mismos se ven afectados, ¿ya? Por ese tema de contrabando que al final como que no tiene parejas las reglas del juego con el resto de sus competidores cercanos. En cuanto al entorno para emprender, muy rápidamente algunos temas que resaltamos es, sabemos que en el caso de Guatemala el tema del emprendimiento no es una prioridad para las políticas públicas, específicamente porque sabemos que muchas de las circunstancias actuales, las regulaciones, los procedimientos, hacen sumamente enredado, complejo y caro el que un emprendedor pueda arrancar un negocio o que pueda cerrar un negocio, para cualquiera de los dos, que son bien importantes en el proceso de movilidad natural que el emprendimiento va a tener, porque el ser emprendedor no quiere decir nada todavía, es un proceso continuo de ensayo y de error. Sabemos que muchos no lo van a lograr y que en el camino evolucionan o cierran. Y ese proceso debiera ser más flexible, como en algunos otros países se ha conseguido, y eso permite crecer con más rapidez, pues, la actividad empresarial que existe en el país. Y la segunda cosa que sí salimos muy bien rankeados es en la parte de educación técnica y educación superior. Pues obviamente como estamos en educación superior nos encanta el resultado, pero justamente el tema aquí es interesante que se observa que de alguna manera, comparado con otros países, hay importancia sobre formar en temas de empresa, en temas de emprendimiento, en temas de innovación, tanto en el nivel superior como en el nivel técnico. Y esto es algo que sale de esa fuente de National Expert Survey, que es la parte de expertos. Algo que hemos notado conforme ha avanzado el tiempo es que muchos desafíos permanecen o se incrementan. Un tema muy recurrente es el impacto que tiene la inseguridad, y en este caso podemos darnos cuenta cómo el hecho de ser emprendedor hace más probable que una persona sea víctima de algún delito. Ser emprendedor hace 1.5 veces más probable que una persona sea víctima de un delito que alguien que no es emprendedor. Que dicho sea de paso, es una probabilidad considerable, 22.5%, pero aquellos que son emprendedores todavía son mucho más propensos a ser víctimas de algún tipo de... Y en el tema del costo de esa inseguridad, este número sí impresiona muchísimo porque uno mira cuál es el costo promedio de esa inseguridad para ese negocio y nos está diciendo que al año más o menos significa 8.800 quetzales. Esto querría decir que si su inversión inicial tiende a ser menor de 10.000, podría pues hacer otro negocio en vez de gastar en inseguridad o bien duplicar el tamaño del propio, ¿verdad? Es un costo muy alto. Incluso aquí no estamos tomando en cuenta cuál sería el costo si él se protege contra la inseguridad, que eso también, ¿verdad? Le suma pues números importantes en tema de costos a cualquier emprendedor. Y cerrando la parte del entorno para emprender, algo que vemos que ocurre en Guatemala es que la mayoría de clientes de los emprendedores están atendiendo mercados muy locales. Todavía es muy complejo debido al acceso a infraestructura física, tecnológica, poder servir mercados más amplios, y de pronto más de la mitad de los emprendedores atienden mercados de personas ubicadas en su pueblo, su aldea o el municipio donde ellos viven.
¿Cuáles son algunos de los desafíos que nos ilustran los emprendedores? Y la data completa del estudio realizado durante el 2020 se publica el año siguiente, pero nosotros incluimos un módulo que nos permitió recoger cuáles son los desafíos y oportunidades que ellos detectan en esta época de pandemia COVID-19. Y aquí nos vamos a ir específicamente a cuáles son algunas de estos elementos. El primero es temas de ingresos, obviamente se han visto completamente castigados. 72.8% nos dice que sus ingresos se han reducido considerablemente. Y cuando le preguntamos por qué, podemos ver en las siguientes slides. Sí, aquí vemos el efecto que han tenido otros elementos como las remesas durante el COVID, donde todas las personas que se entrevistaron entre septiembre y octubre de este año, el 17% reportaba recibir remesas antes del COVID, y de este 17%, el 37% dejó de recibir remesas durante el COVID. La principal razón era porque quien enviaba la remesa perdió su trabajo. Luego hay dos preguntas muy interesantes en donde les preguntamos si conocían emprendedores que hubiesen cerrado su negocio. Y 55% de la totalidad de personas encuestadas nos dijeron que conocían a 5 o más emprendedores que habían tenido que cerrar el negocio en esta época de COVID-19. Y la razón principal, obviamente, es bajas en las ventas. Y la segunda razón interesante era que 18% nos respondió que se debía a la variación en las restricciones que habían salido por temas de COVID. Quiere decir que este cambio continuo y todas las restricciones que estaban activas, pues fueron una causa para ese tema de cierre. Y solo para abonar un poco la reflexión del título que hoy nos convoca, en medio de estos desafíos también hay oportunidades. De hecho, personas que entrevistamos también reconocen que conocen personas que en tiempos de pandemia han empezado negocios. Y esto de alguna manera se refrenda con las expectativas de crecimiento, que muchos de los emprendedores entrevistados, el 33% reconoce tener ahora expectativas de crecimiento más altas que las que tenía hace un año. Por supuesto, una gran mayoría, el 44%, tiene menores expectativas de crecimiento, pero aún así en medio de crisis se generan oportunidades. Así que cerramos con esta slide que nos hace la reflexión sobre el tema de qué tan difícil se considera que es abrir un negocio ahora, y a nosotros siempre nos ha impresionado mucho cómo resaltan los emprendedores a los que entrevistamos que estos desafíos del entorno hacen muy difícil el proceso de arrancar comparado con otros países. Y obviamente en las circunstancias actuales es mucho más difícil. No hace falta ser demasiado analítico para darnos cuenta de esto, pero lógicamente es un tema que queda pendiente ahí, que viene a agravar o que acentúa muchos de los elementos que los emprendedores nos dicen que los están deteniendo en esta carrera que cada uno de ellos con mucha valentía está dispuesto a enfrentar. Y nos gusta mucho siempre resaltar que los emprendedores tienen esta capacidad maravillosa de adaptarse. Es increíble ver, no importa cuál sea el tamaño del negocio al cual están enfrente, ellos se mueven y son flexibles para poder enfrentar los diferentes desafíos y adaptarse y seguir adelante produciendo valor. Y por eso nos gusta decir que para nosotros los emprendedores y los empresarios son estos héroes en silencio, que muchas veces sin hacer bulla por todos lados están pues literalmente avanzando con paso firme para cambiar la vida de sus clientes y consumidores, a quienes se deben y los que los hacen ser exitosos. Y también la vida de muchas personas que están directamente conectados con ellos, sea porque son su familia, sus empleados, sus proveedores o miembros de su círculo en el cual el emprendedor trabaja. Así que por eso los admiramos y siempre decimos que son pues los héroes en silencio. Me toca a mí presentar a José Raúl González. José Raúl, gracias por aceptar la invitación y queremos entonces escuchar desde su perspectiva ese tema de entorno, ese tema de políticas, este tema de cómo esto pues genera un desafío mayor o facilita, dependiendo su perspectiva, la actividad emprendedora y empresarial en Guatemala. Gracias por acompañarnos. Felicitaciones por ese gran estudio que realizan todos los años y que es de tanta utilidad para poder entender el mundo empresarial de la mayoría de los empresarios de Guatemala, que es justamente la muestra que ustedes obtienen. Cuando a Manuel Ayau se le preguntaba
cómo era posible que el mundo hubiera prosperado tanto desde la revolución industrial gracias a la libertad económica y a la economía de mercado. Normalmente las personas llegaban con él y le decían, mire, pero ¿cómo hacemos para que en mi país pueda haber una economía de mercado? Y recuerdo que en estas charlas el doctor Ayau decía, mire, la economía de mercado no es algo que se pueda diseñar, es algo que surge espontáneamente cuando el gobierno se dedica a respetar la vida, la propiedad y los contratos de los ciudadanos. Y que si el gobierno no realiza esas funciones principales, o como diríamos el día de hoy, si el gobierno no tiene esas políticas públicas bien implementadas, es muy difícil que surja una economía de mercado y por ende los grandes beneficios en prosperidad económica que se consiguen a través de ella. Y justamente lo que estamos viendo en este estudio de GEM es el fracaso de políticas públicas que no se cumplen, como sería el caso de garantizar la vida y la propiedad de estos pequeños empresarios y en general de toda la población de Guatemala, en donde claramente me pareció increíble y terriblemente desmoralizante la estadística que ustedes muestran, en donde el capital promedio es de 10,000 quetzales y para efectos prácticos la gente se gasta otros 10,000 quetzales como consecuencia de la inseguridad que viven. Y entonces su comentario, Mónica, estuvo muy bien puesto. O sea, deberían de haber utilizado esos otros 10,000 quetzales, casi 10,000 quetzales, en poder hacer crecer su negocio y cuánto más próspero no serían esas personas y cuánto más prósperas no serían sus comunidades si tan solo el gobierno cumpliera con su función elemental, que es garantizar la vida, la propiedad y los contratos de los ciudadanos. Entonces, o es por la falta de cumplimiento de esas políticas públicas, o por otra parte es por la imposición de trámites que, como se mencionó en este estudio también, mantienen a estos pequeños empresarios en la informalidad, en donde es muy caro de operar y tan solo están ahí porque es todavía más caro operar en la formalidad, como vimos que respondieron más o menos el 44% de los encuestados no encuentran ningún beneficio dado el costo tan alto que se tiene de operar en la formalidad. Entonces, claramente las políticas públicas que nosotros deberíamos de impulsar son políticas que vayan orientadas al respeto a la propiedad, a la vida y a los contratos de todos los empresarios, especialmente de estos pequeños empresarios. Y por otra parte, una política de desregulación que elimine todas estas imposiciones absurdas, cuyo costo es enorme para los empresarios y microempresarios y cuyo beneficio es extremadamente dudoso en función de la carga impositiva enorme que se le tiene en todas estas regulaciones a los pequeños empresarios. A mí me parece que agrupando estos dos grandes rubros de políticas públicas podemos comenzar a orientar las políticas del Estado a que vayan a favorecer a este grupo de empresas que al final del día un respeto a la vida, a la libertad de los contratos no solo los beneficia a los pequeños empresarios, sino que beneficia a todo el país. Generalmente se trata de tener cierto trato especial con los empresarios y lo que me sorprende también de la encuesta que ustedes pasan es que ninguno está pidiendo ningún subsidio, ninguna ayuda, ningún trato especial, ningún privilegio, sino fundamentalmente lo que vemos en esta encuesta es una llamada a que por favor se eliminen una serie de obstáculos que les impiden a ellos poder crecer de forma autónoma y por sus propios medios. Creo que dentro de las políticas públicas que están hoy en día puestas tanto dentro del Congreso como dentro de los planes de gobierno, hay varias que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, el tema de la infraestructura es algo que a todos nos beneficiaría, en particular a los pequeños empresarios. Hay un estudio paralelo de Fundesa que se realizó recientemente en función de una ley de infraestructura que Fundesa está proponiendo, que nos indica cómo es de caro el transporte en Guatemala por todos los medios y cómo hemos nosotros obviado la inversión en infraestructura pública a tal grado de que se invierte en menos de 216 kilómetros al año de crecimiento de la red vial, o que esa red vial, en realidad, si antes circulábamos en el año 2000 a 58 kilómetros por hora, hoy estamos circulando a 37 kilómetros por hora. Y cómo el costo que tiene el transporte de todos los bienes que se producen incide enormemente en el precio final y reduce significativamente la competitividad de todos los productos de Guatemala, pero cuanto más de los productos que puedan tener estos pequeños empresarios.
Por otra parte, en el año 2017, el BID realizó un estudio de los trámites que se deben hacer a nivel del gobierno y resultó que Guatemala estaba a la cabeza con más de 5,000 trámites al año que se debe realizar el ciudadano promedio y que era el país con más trámites de América Latina. Entonces, yo creo que ahí tenemos un campo sumamente fértil para poder iniciar un proceso de desregulación, que lamentablemente mucho de esa desregulación viene acompañada de buenas intenciones, podemos decirlo, en el sentido de que mucho se ha impuesto, por ejemplo, a nivel bancario, con el propósito de controlar el lavado de dinero. De tal suerte que yo escucho frecuentemente que la gente se queja de todos los documentos que tiene que llenar para abrir una simple cuenta de banco. Y mi respuesta es, mire, no es un requisito del banco. En mi época solo necesitábamos la cédula de vecindad para abrir una cuenta bancaria. Hoy en día se debe llenar una serie de formularios, declaraciones que han sido impuestas por esta regulación, por ejemplo, de la Superintendencia de Bancos, de la Intendencia de Verificación Especial, que quién sabe cuál será el propósito estratégico para tener que tener un recibo de agua, de luz o de teléfono para abrir una cuenta bancaria, cuando por amor de Dios estos pequeños empresarios no tienen ni servicio de agua, ni servicio de luz, y lo que tienen es un teléfono celular. Entonces, comenzando por ese simple trámite, ¿cómo podemos pensar que le estamos haciendo la vida más fácil a los microempresarios cuando la regulación que se ha creado con un propósito absurdo de pretender que de esa manera se va a controlar el lavado de dinero, entre otros delitos? Entonces, sí debe haber una toma de conciencia respecto a la utilidad de esta regulación y respecto a la necesidad imperiosa de poder eliminarla para que se le haga más fácil la formalización a todos estos pequeños empresarios. Por supuesto que la migración de esa frontera entre la informalidad y la formalidad, si bien es cierto, ellos en este momento todavía no pueden ver los beneficios, pero sí es importante porque empresas como la que yo represento, por ejemplo, que busca tener políticas inclusivas de proveedores, que por ende amplíe la red de proveedores hacia pequeños empresarios que viven en las comunidades donde nosotros laboramos. Por lo menos un número de identificación tributaria necesitamos que tengan estos pequeños empresarios, y comenzamos con la cascada y el círculo vicioso de que no tienen NIT y no tienen cuenta bancaria porque no han podido llenar todos los requisitos para formalizarse. Yo sí creo que es un paso que los pequeños empresarios, si pueden dar, les abre una serie de oportunidades enormes para poder desarrollar sus negocios y nos permite a compañías como Progreso poder ampliar nuestra red. De hecho, la mayoría de los empresarios, de los proveedores de las empresas grandes, son empresas pequeñas. Tal vez no hagan el gran número de facturación o no sean el top 3 de los proveedores de las empresas grandes, pero aquellos servicios que se nos da de pintura, de proveedores de otros materiales misceláneos, generalmente son en empresas pequeñas, y estas empresas son las que han logrado superar esa regla de que ustedes han puesto ahí de los 3 años y medio de existencia y después a la formalización. Creo que si nosotros somos capaces de poder orientar a nuestros legisladores y a los responsables del Ejecutivo de iniciar un proceso de simplificación de trámites y un proceso de, por ejemplo, cumplimiento de este mandato de inversión en infraestructura para mejorar los costos logísticos y un proceso de mejora en los temas de seguridad pública, no estamos pidiendo algo que francamente sea increíble de que podamos esperar de nuestro gobierno, pero creo que es el área donde más beneficios inmediatos pudiéramos generar para que esta encuesta de los próximos años aumente esa curva que David nos ha mostrado, de que va por el 14.8% de empresas que han sobrevivido y tengamos más empresas pequeñas. Todas las empresas en Guatemala, por muy grandes que sean hoy en día, comenzaron pequeñas. La nuestra comenzó pequeña hace 121 años y fue una de esas grandes y raras excepciones que permitió pasar de la informalidad a la formalidad, y con ese gran espíritu empresarial que ustedes han mostrado que tiene nuestra gente, pudo superar todas estas dificultades. Y yo creo que es una apuesta a la cual nosotros debemos de duplicar los esfuerzos que estemos haciendo hoy en día, porque la alternativa es que nuestros conciudadanos se encuentren en la desesperación tener que migrar. Y la migración, si bien es cierto, es un escape de la pobreza,
tampoco es una política pública que nosotros debamos promover porque tiene unos costos sociales enormes en Guatemala y nos pone en una doble debilidad de ver hogares fragmentados, a pesar de que sea la principal fuente de divisas hoy en día de Guatemala. Entonces, infraestructura, seguridad y reducción de trámites y trabas burocráticas creo que deben ser las tres políticas públicas que debemos impulsar para beneficio de nuestros empresarios en Guatemala. Entonces, en mi caso, quiero comentarles un poco este tema de modelos de negocio con el calificativo de nuevos modelos de negocio. Y aquí particularmente lo que voy a tratar de dimensionar es qué es un modelo de negocio distinto y qué características tendría un modelo de negocio para ser considerado innovador o mejor aún disruptivo. El proceso de desarrollo de un modelo de negocio yo lo entiendo como una herramienta que genera una propuesta de valor que sea consistente, que sea valiosa para el cliente, pero al mismo tiempo valiosa para la empresa, o sea, que genere resultados superiores para la empresa. Hay varios formatos para desarrollar un modelo de negocio, probablemente ese es el más famoso, que lo que hace este formato es decir, definamos quién es nuestro cliente y pueden haber varios segmentos, en este caso de clientes, cuál es la propuesta de valor específica para este segmento o para estos segmentos de mercado, o sea, por qué este cliente me compraría a mí y no a la competencia, cómo voy a interactuar con el cliente y qué actividades, alianzas y recursos podría yo utilizar para ofrecer y llevar esta propuesta de valor al cliente. Y en la parte de abajo, como les decía, es probablemente el formato más famoso, es cómo gano dinero y cuál es mi estructura de costos. Y entonces lo que voy a dimensionar es utilizando este formato de referencia cuando tenemos un calificativo de un modelo de negocio innovador o lo que sería más fuerte disruptivo, porque hay diferentes tipos de modelos de negocio. En esta parte que es el segmento de mercado, o sea, quién es mi cliente y por qué me compra a mí, las preguntas que surgen es qué tan único es realmente nuestro modelo de negocio y qué tan valiosa es la propuesta de valor, qué tan distinta es comparado con los competidores. En la parte de alianzas, actividades y recursos, preguntas bastante similares, o sea, qué tan distintas son nuestras actividades, qué tan fáciles son de imitar, qué tan sostenible es nuestra ventaja con respecto a los competidores, qué tan rápido los competidores podrían copiarnos. Y la parte de abajo, que es básicamente el resultado, toda esta parte de acá, lo que genera son los ingresos. Y toda esta parte de aquí es la estructura de costos. Entonces, cuando integramos esto en el modelo de negocio, aquí la pregunta sería, ¿cuánto valor genera este modelo de negocio? Pueden haber múltiples modelos de negocio. ¿Cuál es el que genera más valor para la empresa? Y que obviamente está sustentado en la generación de valor del cliente y en el uso de recursos. Y lo que yo propongo en la parte de abajo es que un tema muy simple, que es ingresos menos costos, sería el valor generado. Y en mi caso, quiero utilizar un enfoque económico donde en los costos incluyamos el costo de capital. Entonces, si tenemos ingresos menos costos y el costo incluyendo el costo de capital, eso es lo que se llama valor económico. Y ahorita voy a tratar de dimensionar por qué es importante el valor económico. Supongamos que $1 invertido en mi empresa genera una ganancia de 10 centavos. Si lo mido como un retorno es ganancia de inversión, sería un retorno de 10%. En ese momento la pregunta ¿es esto un buen retorno? Obviamente esto es la consecuencia de un modelo de negocio y obviamente temas competitivos, pero tenemos que ponerle un calificativo de bueno o malo. Y en este caso, un concepto de los más importantes en economía y finanzas es el concepto de costo de oportunidad. ¿Cuánto habría generado ese dólar en inversiones similares? Y en este contexto sería un competidor promedio, por ejemplo. Si un competidor promedio con el mismo dólar hubiese generado 8 centavos, que eso equivale a un retorno de 8%, le puedo poner un calificativo a mi retorno y a mi ganancia de un buen retorno. De hecho, podría calcular esta diferencia. Y esto es la diferencia entre medir una ganancia contable o financiera y una ganancia económica. Otra vez, el concepto de ganancia económica incluye el costo de oportunidad. Entonces, aquí yo podría decir que gano 10 centavos y que pude haber ganado 8 centavos,
entonces gano 2 centavos más, esto es en dinero. Podría contrastar también los retornos y decir, gano 2% más. Cuando contrastamos en dinero, ese es el concepto de valor económico agregado, una fórmula muy famosa de Joel Stern. Joel Stern, doctorado honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín. Y entonces, en este caso, genero 2 centavos por dólar invertido por arriba de mi costo de oportunidad. Si lo veo en porcentaje, esto es lo que normalmente se le llama alfa. Entonces, una vez que yo tengo un alfa positivo, por lo tanto un EVA positivo, la pregunta sería ¿por qué? Entonces, este es un modelo también famoso, es el modelo de DuPont. Si yo veo el retorno como ganancia de inversión, sería este 10%, la pregunta es ¿por qué soy mejor que los competidores? Esta fórmula descompone el retorno en 2 elementos. Ganancia de ventas, que es el margen, y ventas de inversión, que es la rotación. Entonces, todo empieza con una inversión, que es lo que decía Mónica en el estudio, se dimensiona más o menos la inversión con que empiezan un negocio los emprendedores. Y eso es un punto importante. Y un modelo de negocio tendría que plantearse cómo poder hacer lo mismo con menos inversión. Y en el caso de una vez que tengo la inversión, el siguiente paso es vender. Y eso es lo que mide la rotación, la venta por dólar invertido. Una vez que estoy vendiendo, el siguiente paso sería ganar dinero, que tampoco es fácil. Y esto es lo que también estaban presentando Mónica y David, que es este salto que no todas las empresas dan en poder mantenerse a lo largo del tiempo. Y la ganancia debido a la venta, otra vez es el margen. Entonces, en mi caso, yo dimensiono un modelo de negocio innovador y utilizo este concepto innovador como un negocio que margina considerablemente más que la competencia, rotando más o menos lo mismo, o que rota considerablemente más, marginando más o menos lo mismo. Ahí utilizo el calificativo innovador. El calificativo disruptivo lo utilizo cuando margina considerablemente más y rota considerablemente más. Antes se pensaba que estos 2 elementos eran mutuamente excluyentes y creo que los nuevos modelos de negocio están demostrando que marginan y rotan al mismo tiempo. Entonces, cuando marginan y rotan al mismo tiempo, lo que se ve es que esta diferencia entre mi resultado y el resultado de los competidores, el costo de oportunidad, es mayor y adicionalmente sostenible a lo largo del tiempo. Y solo para dimensionar por qué esto es importante, o sea, cuál es el impacto de estos 2 centavos más por dólar invertido que yo estoy generando. Y como les decía, en la medida que el modelo de negocio sea más innovador, esa diferencia debería de ser más grande aún. Entonces, estos 2 centavos, aquí no voy a entrar al detalle, pero estos son 2 formas de evaluar una empresa o una inversión. Entonces, en la medida que yo genero un mejor resultado que mis competidores, lo que voy a tener es una apreciación en mi valor. O sea, este dólar empieza a valer más. Vean que estos 2 centavos aumenta 25 centavos, que es 25% el valor de la inversión. Y como les decía, esas son 2 formas de evaluar una empresa, pero aquí podemos ver que si yo obtengo un resultado, por muy bueno que me parezca, pero igual que el costo de oportunidad, mi inversión sigue valiendo $1. Si tengo un resultado positivo, pero menor al costo de oportunidad, mi inversión se deprecia. Entonces, tal vez este es el punto que les quería plantear. O sea, lo que hace un negocio innovador, creo yo, es precisamente esta mezcla. Si regreso a esto de acá, por ejemplo, una empresa que hoy por hoy ha salido mucho en las noticias es Tesla. Tesla pasó una ruta muy compleja, como todas las empresas que empiezan para poder ganar dinero. Pero si ustedes hacen esta comparación, por ejemplo, Tesla al último cierre está marginando algo similar a Toyota, por ejemplo, pero en el último cierre ya rota el doble. Entonces, el tema de Tesla es que pareciese que va camino a ser de estos negocios que marginan y rotan al mismo tiempo. Entonces, esta es, como les digo, la forma que tengo yo de dimensionar los modelos de negocio disruptivos o innovadores, el calificativo disruptivos para la capacidad de marginar y rotar al mismo tiempo y poder generar esta diferencia con respecto al costo de oportunidad lo más grande posible y sostenible a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias por el tiempo para la presentación. Verdaderamente un honor estar acá desde la comodidad de mi oficina en casa. Y hago énfasis en esto último porque verdaderamente esto es posible gracias a la tecnología, ¿verdad?
el hecho de poder estar juntos a pesar del distanciamiento físico en el que estamos viviendo en este contexto. Yo voy a hablar un poquito de tecnología y emprendimiento y quiero mostrarles una gráfica. De primas a primeras, esta gráfica es muy similar a lo que hemos estado viendo últimamente, ¿verdad? Pero no es necesariamente el coronavirus. Esta gráfica es una gráfica de la gripe española de hace un siglo, ¿sí? De 1918. Y lo que muestra es el escenario de dos diferentes estados de Estados Unidos y cómo actuaron diferente el uno del otro. Vemos, por ejemplo, Filadelfia, que tiene un primer caso y 2 semanas después hay una acción gubernamental donde empiezan a crear medidas, mientras que San Luis lo hace con tan solo 2 días. ¿Vale? El término de aplanar la curva no es un término que necesariamente lo hayamos acuñado en este último año, es algo que hemos venido o que conocemos gracias a nuestro pasado. ¿Verdad? El ver hacia atrás es entender un poquito de nuestro presente. Esta gráfica es otra gráfica de otro estado de Estados Unidos, que es Denver, y muestra las muertes que tuvieron también un siglo atrás. Vemos, por ejemplo, el primer caso que sucedió acá, hubo una intervención, luego hubo el efecto se empieza a ver de las intervenciones, y luego cuando se alivian esas intervenciones vemos una segunda ola, ¿verdad? Que es muy parecido a lo que estamos viendo ahora en Europa. Yo tuve la oportunidad de hablar ayer con un cliente en Londres y precisamente mencionaba su lockdown, su encierro, nuevamente después de que se aliviaron medidas. Esta gráfica que estoy mostrando es la gráfica de casos activos en el Reino Unido. Y se dan cuenta, es muy similar. Entonces, cuando hablamos de una crisis global sin precedentes, pues eso no encierra verdaderamente toda la realidad, porque ciertamente tuvimos un pasado que nos ha logrado pues, entender un poquito más el presente. Esta es una imagen de unas niñas en Vancouver en 1918, que si le ponemos color y quizá otro contexto, pues podría ser una imagen de 2020. ¿Verdad? Ahora, ciertamente lo que sí ha sido sin precedentes es el tema de la tecnología. No hemos tenido jamás la capacidad de información, de procesamiento de información y de datos como los tenemos hoy en día. Y empresas como la nuestra pasó de un ligero o muy leve teletrabajo a prácticamente un 100% de teletrabajo de un día a otro. Operaciones como las nuestras no perdieron un solo día de operaciones. En ese sentido fuimos muy bendecidos. Y francamente los resultados han sido incluso mejor de lo que hubiéramos esperado. Ahora quiero mostrarles una gráfica un poco dramática que seguramente algunos de ustedes han visto del auge del stock de Zoom y cómo superó increíblemente a las 7 empresas de aerolíneas más importantes que operan en Estados Unidos. ¿Verdad? Y de hecho empezó a valorarse en más de las 7 juntas. ¿Verdad? Esto es una forma en cómo, dado el contexto, nos hemos apalancado en plataformas digitales que nos han permitido el poder hacer esto precisamente que estamos haciendo nosotros ahora mismo. ¿Verdad? Si yo les preguntara a ustedes cuál ha sido el uso de la tecnología, pues lo fácil sería precisamente una reunión virtual como esta, pero también ha habido algunos temas interesantes. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos hecho compras en línea en supermercados que, a pesar de que es algo no relativamente nuevo, nunca fuimos forzados a ver ese tipo de alternativas, ¿verdad? Y esto nos centra en experiencias que antes no teníamos. Nos da flexibilidad, nos da facilidad, nos da una nueva experiencia nueva. Es algo que el emprendedor tiene que entender que no puede quitar, que tiene que innovar sobre esto. Y ese es quizá mi punto principal de esta introducción. Coca-Cola no vende ese líquido acaramelado que conocemos. Coca-Cola vende felicidad. Apple no vende productos. Apple en el 2003, cuando empezaron a crear el iPhone, y no iteró sobre BlackBerry, creó algo completamente nuevo. El emprendedor hoy en día tiene que entender que no vende productos y servicios, vende experiencias. Y la tecnología es una herramienta fundamental para lograr esto. Muchísimas gracias.